Entonces ahora con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es abogado e internacionalista, pero ojo a lo que él dice. La Constitución es la voluntad del pueblo. Advertiré a quienes ilusamente defienden de que no es posible la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Por qué sí es posible? Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos. Cristian, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Exitosa. No, gracias a ti, Miguel Ángel. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué sí es posible? No sean ingenuos, les dices a todos los que finalmente ilusamente defienden de que no es posible. Bueno, es que lo son, pues, Cristian, porque cuando solamente miramos con ojo de la ley, del derecho, que para mí son importantes, yo soy un hombre, el derecho, ¿cómo crees que no? Y como tú, además, y muchos otros honorables amigos, pero hay cuestiones en el Estado que superan a la ley, a la norma jurídica, la superan, y eso tiene que ver con el poder político. El poder político, por ejemplo, ese poder político que es el poder constituyente. El poder constituyente está en toda la doctrina de la ciencia política y también del derecho constitucional, Cristian. Es un poder que supera la naturaleza res facti non juris, es decir, no busques en la norma, busca en el acto fáctico, en la voluntas gentius, la voluntad de la gente. Por esa razón, Cristian, la Constitución política, que es la ley de leyes, que aprende todo chico desde el primer año de derecho, que es la norma más importante de un Estado, no tiene, pues, no contempla a la Asamblea Constituyente prima facie, porque la Asamblea está por encima, es decir, es el poder que le da más bien vida a la Constitución, es la partera de la Constitución. Por esa misma razón, lo que sí hay dentro de la Constitución, no fuera, dentro, es la reforma de la Constitución, que no es poder constituyente, Cristian, se llama poder de revisión. El poder de revisión, porque la norma jurídica puede tener falencia en el tiempo, imperfección, y hay que mejorarla. Por eso los mecanismos que ya tú has escuchado a una playa de constitucionalistas que has invitado y que te han indicado cómo es el modus operandi para ello, pero son reformas dentro de la Constitución para mejorarla. Sí. En el caso de la Asamblea no es para mejorar nada, es para cambiar de texto constitucional, y eso correcto, no clarísimo. De un Miguel Ángel, jurídico, yo te quiero hacer la pregunta, ¿tú por qué político sostienes que claro, que sí se podría en esta circunstancia ir a una asamblea constituyente si es que este deseo emana de la voluntad del pueblo? Entonces, claro, uno diría, ¿cómo se manifiesta el pueblo si no es a través de sus representantes en la democracia representativa que tengo? Ergo, si es que no debe salir del Congreso la voluntad de ir a una constituyente. No necesariamente, y esto es muy importante, tengo que seguir como profesor de Derecho Internacional y de Derecho Constitucional. No necesariamente la voluntad del pueblo, que ya es importante, emana del propio Congreso. También en la propia Constitución, cuando se habla de reformas, etcétera, se habla de la iniciativa ciudadana para la reforma de la Constitución. Y por eso es que, como sabes, existe la naturaleza cuántica de un número de ciudadanos equivalentes al 0,3% de la población electoral. Es decir, estamos creyendo, Cristian, que solamente todo emana de la Constitución política. Cuando yo escuchaba en la campaña que me preguntaban algunos preocupados, oye, por ejemplo, el señor Cerrón, por decir un nombre, ¿no? Porque es el que lo dijo, nosotros no vamos a ir por esa vía que es la Constitución para hacer cambios por el Congreso, vamos a ir por otra que son las firmas del pueblo. Cuando me venían a preguntar, yo le decía, ¿y qué quieres que te diga? Que lo que está diciendo este señor está bien informado, este señor está preparado, está diciendo la verdad. Y yo, como veo el derecho,
no me hipoteco, pues tengo que decir, porque si no, ¿qué me van a decir mis Pero alumnos de la clase, entonces, Cristian? ¿qué define un momento constituyente? ¿La recolección de firmas? Porque si yo No. recolecto firmas, en cualquier momento podré plantear un momento constituyente e ir a preguntarle a la gente. O sea, en cualquier ¡Excelente! momento puede surgir este momento constituyente si es que tengo la firma, Miguel Ángel. Excelente pregunta, Cristian. No, la naturaleza constituyente está determinada por circunstancias de imperio social, circunstancias por un cambio cualitativo en el Estado. Por eso tuvimos un gobierno de 12 años de dictadura militar, el cambio cualitativo para entrar a una democracia, circunstancias que no estén forjadas en el capricho, porque ahí está el fundamento, como tú muy bien preguntas. Entonces, bajo esa premisa, hago mis planillones y listo. No se puede hacer así, porque tiene que ser una explicación que tenga un sopeso gravitacional, histórico, ponderado. La del 93 nacional. fue capricho desde tu punto de vista, Miguel Ángel, haber creado ese momento constituyente. Mire, desde el momento en que Alberto Fujimori produjo un autogolpe de Estado, porque eso fue un autogolpe de Estado, claramente, y cambió los paradigmas de la gobernabilidad democrática, evidentemente nos movió todo el ajedrez político, y como consecuencia de ello, él no tuvo que otra cosa que hacer que volver para que tenga legitimación, convocar primero a un Congreso al que todos fuimos a votar y segundo, votar por la aprobación de la Constitución a la que todos fuimos. Algo así como lo que va a haber ahora en Chile. La Convención Nacional Constituyente se acaba de instalar el día de ayer, tienen 9 meses para que ellos redacten el proyecto de Constitución y ahora y luego de ello será sometido a un plebiscito que aprobará o no a la nueva Constitución. ¿Te das cuenta la enorme correcto? factibilidad Miguel que tiene Ángel, el poder por favor, te constituyente? pido, déjame ir un rato a la pausa. Esta dura un poco más, desgraciadamente, porque es el cambio de hora, pero luego te quiero preguntar por la parte final de tu columna. Acabo de hablar con Lucas Gersi cuando tú dices, por eso puede ser convocada cuando sí lo exprese una mayoría, siendo un error creer que dependa de un acuerdo de los partidos políticos. El único camino para conservarla es juntar firmas, como ha sido anunciado, y que sean más que las que busquen cambiarla. Volvemos con eso, Miguel Ángel, para que nos lo expliques, por favor. En 6 minutos seguimos conversando con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, abogado, internacionalista, profesor de Derecho. Miguel Ángel, te preguntaba por el punto 6, esta iniciativa de recolectar más firmas de las que se buscan recolectar para ir a una asamblea. Bueno, fíjate, Cristian, en mi columna, la última parte que en verdad tengo que desarrollarla más todavía, por favor, allí estamos circunscritos al propio escenario dentro de la Constitución, lo que se llama la reforma, lo que te dije hace un instante, el poder de revisión, porque imagínate que dentro del Congreso se puedan producir solamente con los congresistas algunos procesos de reforma. Esta iniciativa, la iniciativa para recolectar firmas, va en el sentido de adentro, no de afuera. La Asamblea Constituyente desde afuera es voluntad popular. De acuerdo a la teoría de la denominada voluntad popular, esta se expresa por mayoría. El que tenga más define, cualifica y produce consecuencia jurídica. Es la doctrina de la voluntad jurídica. Por esa razón es que si tú tienes más firmas que digan, no, yo quiero mantenerla, y el otro más firmas, no, yo quiero cambiarla. Las dos cosas, ¿de qué va a depender? De la mayoría que puede expresar una voluntad. Pero para dentro de la Constitución, por favor, no fuera, porque fuera, ahí están los elementos que te acabo de referir, que son elementos que superan a la norma jurídica, a la Carta Magna, y tiene relación directa con la valoración política, las circunstancias sociales, el cambio de imperio para una sociedad. Y por eso decía en mi columna más adentro que los argumentos pueden crearse, claro, por ejemplo, ahora hay un argumento que pueden decir, la pandemia.
nos ha cambiado toda la vida nacional y ya es tiempo de hacerlo, independientemente de la del 93. Elementos como este surgen para poder cualificar. Nada superior, Cristian, como sabes, como hombre del derecho que eres también, nada es superior a la voluntad gentium, que es la voluntad popular. Correcto. Ahora, yo acabo de hablar con Lucas Gersi, que está justamente detrás de la voluntad popular para no ir a una nueva constitución, a una asamblea constituyente. Pero él me hablaba de un fraseo, de una modificación al 206 para prohibir expresamente una asamblea constituyente. ¿Es eso posible? O sea, ¿ese sería el fraseo o eso sería, digamos, la reforma a través de la recolección de firmas para que eso se ponga en la Constitución, la prohibición expresa de ir a asambleas constituyentes? ¿Es factible? De ninguna manera. Te lo tengo que decir con la mayor seriedad, porque eso sería acuchillar el sentido ontológico de la voluntad popular. Ninguna constitución puede referir de manera negativa el sentido de la voluntad general. Eso sería retroceder al derecho absolutista. Eso no puede darse. Yo me imagino que el joven abogado que has referido debe estar entendiendo otra de las naturalezas, que es la reforma dentro de ella, pero circunscrito al propio... No, sí, era reformar justamente a través de una ley el artículo 206 para prohibir asambleas constituyentes. ¿Cuál sería entonces el camino correcto? O sea, ¿cuál tendría que ser, digamos, ante el pedido de una recolección de firmas que ha anunciado Perú Libre para ir a una asamblea constituyente, cuál debería ser el fraseo del otro lado, que no quiere una nueva constitución? Yo creo que lo que tiene que hacerse es sencillamente, en el marco de la Constitución, recoger firmas, como lo digo, para poder taponear sin negar una asamblea y más bien solamente referir a la persistencia de la Constitución para que se mantenga, que no es lo mismo que negar una asamblea constituyente, porque si no estaríamos negando una de las bases de lo que significa el sistema social organizado, que es precisamente valerse de normas jurídicas para ordenar la vida social. Por eso surgen las asambleas, pues, Cristian. Si tú miras y revisas los procesos políticos en los países, ¿cuándo es que hay una asamblea? Casi siempre al final de una dictadura, después de un cataclismo, después de procesos que han impactado o al la vida inicio de interna. una, ¿no? Porque normalmente lo que hemos visto, por lo menos en los países bolivarianos, más bien ha sido un momento constituyente para, de alguna manera, terminar de derrumbar, digamos, la independencia de poderes y finalmente erguir a una persona como líder máximo. Pienso en Chávez, pienso en Correa en su momento. Pero no puedes hacer una petición recolectando firmas para negar a una de las instituciones más primigenias que surgieron en las sociedades griegas y romanas, los asambleístas y las polis. Es decir, tendrías a todos los grandes teóricos de los jurisconsultos de esa época levantarse de su tumba. Me queda claro. Entonces no cabría poner un artículo así que diga prohíbo la asamblea constituyente por los siglos de los siglos, amén. Eso me queda claro, no se podría. Ahora, Miguel Ángel, apelando a tu conocimiento, ¿qué nos dice cuando un país tiene más constituciones que otros? O sea, digamos, ¿hay algo de alguna manera definido en la teoría política respecto de países que hayan tenido más o menos constituciones? Se habla siempre de la estadounidense, que ha sido solamente una, y las enmiendas que se han planteado. ¿Es cierto que hablar de muchas constituciones en un país, en un periodo corto, sobre todo como el nuestro, no vamos a cumplir 200 años de historia republicana, habla, digamos, de una inmadurez como Estado-nación? La doctrina hace referencia, estimado Cristian, de que cuanto menos tenga un Estado, grafican, externalizan la solidez de sus instituciones,
porque domina, por ejemplo, la dinámica de la visión de Estado, políticas de Estado a largo tiempo, a largo plazo. Tampoco una sola como la de Estados Unidos, porque finalmente las enmiendas que ha tenido la han ido cambiando cualitativamente, pero ha mantenido una regla transversal. En cambio, los que han tenido muchas constituciones es porque ha habido mucha inestabilidad, y esas inestabilidades con nuevos procesos de ordenamiento jurídicos es como comenzar de nuevo, desordena, desorienta. La doctrina se inclina, querido Cristian, porque haya una suerte de permanencia de la norma jurídica. Por esa razón es que no puedes ponerle a una constitución cómo muere ella, cómo se deroga, porque la idea es que perviva en el tiempo, que coexista, que sea la luz para la ordenación social de un pueblo, que le produzca crecimiento y desarrollo social. De manera que, por eso que cuando veo que los legalistas están diciendo de que no se puede, no puede haber una asamblea constituyente porque no lo dice la Constitución. ¿Qué manera de ver el derecho es esa? Ni siquiera Hans Kelsen, el mayor teórico del positivismo, lo podría decir. Correcto. Una última, Miguel Ángel, me tengo que ir siempre agradeciéndote. ¿Cómo queda el tema de la OEA ahora que ha habido de alguna manera, no sé, me parece una declaración en sí misma, los actos de la OEA frente a la comisión que fue a pedir la auditoría y la decisión finalmente, o la carta de Francisco Sagasti a través del análisis que creo que iba en la línea contigo, de la imparcialidad que ha expresado el ministro de Justicia? Bueno, fíjate, Cristian, primero quiero comenzar por el Perú. Yo creo que el presidente Sagasti, como te lo he dicho muchas veces, tenía la gran oportunidad. Él no rompía ningún tipo de imparcialidad, porque está diciéndose de que debieron pedirlo el Jurado Nacional de Elecciones, pero si el jurado estaba pues cuestionado, ahí estaba la elevación de jefe de Estado y no había nada, lo conversamos contigo, nada que impidiera que el presidente, que dirige la política exterior del Estado, que personifica la nación, que es el que nos representa, que tiene el jus imperium, el jus potestas, el jus poenale, el jus, todos los derechos que corresponde a su alta investidura, hazme el favor. Solamente una persona orate podría creer lo contrario. Se perdió la gran oportunidad, en mi juicio, de ser el estadista que hubiera sido importante contar. Y en el tema de la OEA, pues yo no puedo decir mucho de la OEA porque no tiene iniciativa para, como digamos, insinuar, persuadir, decir. En todo caso, lo que pero Miguel Ángel, o sea, conociendo a Almagro, si Almagro hubiese tenido alguna inquietud respecto de lo que aquí podría estar ocurriendo en términos de irregularidades, el hombre hace gestos, habría recibido, habría hecho algo. Lo he visto hacer otros gestos frente a situaciones en Nicaragua, en Bolivia. Siempre es un poco bala perdida, Almagro. Justamente de eso te quería decir, es decir, como él ha visto informes preliminares en sentido contrario a la petición de Fuerza Popular, entonces ha querido encaminarse por ello. Aun cuando hubieran informes preliminares, él tenía la facultad como secretario general de responder positivamente una carta que le hubiera mandado el presidente, y eso no significaba dejar sin piso a sus observadores, no, pero no lo ha hecho, y bajo las dinámicas del sistema internacional, donde las relaciones no es como en el derecho interno, que es vertical, sino más bien plano u horizontal, no ingresan, no arremeten por esta propia naturaleza del escudo protector, que es la soberanía del Estado. Yo creo que el señor Almagro ha preferido no hacer nada en virtud de sus informes preliminares y en virtud de que nunca le pidieron la carta. Clarísimo. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un placer como siempre. Va a estar bonito el debate. Se viene el tema de la constituyente. Vamos a ver cómo se va dando eso. Gracias.